Waikiki es un viaje al México de los años 50 del siglo XX. Lo escriben Ana García Bergua y Alfredo Núñez Lanz. Publicado por Editorial Planeta, tiene 281 páginas. Estructuralmente, el libro se divide en 20 capítulos. El thriller está inspirado en un hecho real, el brutal homicidio de la bailarina exótica Sumui Kei en 1951 en el Hotel Pal, así como de otras notas policiales de la época. El escenario es el cabaret Waikiki y la estrella principal se hace llamar Katmandú, la diosa del Tíbet, una vedette icónica del Distrito Federal. En ese cabaret también trabajan Esmeralda, una tiple, y Mario, un sacaborrachos, quienes, por si no fuera suficiente la vida complicada de cada uno, son culpados del asesinato de Katmandú y se verán inmersos en enredos y mentiras que pondrán en peligro sus vidas. Por todo lo anterior, la historia girará en torno a ese triángulo de personajes. Lo que hace maravillosa esta obra es la época y el contexto en el que se dieron los acontecimientos. Deben saber que la vedette en cuestión estuvo relacionada con políticos, periodistas y otros personajes oscuros de la historia de México de esa época. Por lo cual ya se podrán imaginar la cantidad de personajes sospechosos implicados y el escándalo que pudo suponer al grado de que se decidió dar carpetazo al asunto. El trabajo de investigación realizado por los autores tomó entre 3 y 4 años. Recurrieron a periodistas, periódicos, pero especialmente a la tesis de Carlos Medina Caracheo titulada El Club de Medianoche Waikiki, un cabaret de época en la Ciudad de México, 1935-1954, entre otras fuentes. Hablemos de los personajes. Mario Lucio Hernández, de 21 años, originario de Yuxte, viaja a la Ciudad de México en busca de una vida mejor y por escapar de algo que pasó. Su madre lo envía a ver al tío Lucio, quien espera le brinde ayuda para encontrar trabajo. En ese momento, su vida empieza a complicarse más. Esmeralda no se caracteriza por su belleza y constantemente se lo hace ver el dueño del cabaret, pero le echa ganas y sentimiento al baile. Es una mujer muy flaca y un tanto torpe. Ha tenido una vida difícil, incluso se dice a sí misma que Dios la castigó desde muy chica y no sabe por qué. Vean el capítulo 6. Vive en una vecindad con Perla, Antonieta y Ricardo. Habrá que poner atención a su diario. Por supuesto, Katmandú, un personaje distante y que al parecer no le cae bien a Esmeralda. Incluso le hace bullying por su delgadez. Tiene una guardaespaldas llamada Márgara. Es muy sensual. Otros personajes, las señoritas Lumière, Chuy, Palomino Ferrer, Ovidio, Calvario, que todavía me sigo riendo de este personaje cada vez que me acuerdo. Algo que disfruté mucho en este libro es la facilidad con que los autores te transportan a otro tiempo. Y parte de ese acierto se debe a que Ana García es escenógrafa, y eso hará que las descripciones de los lugares y las historias sean toda una delicia. Asimismo, el lenguaje y frases propias de la época, y ni se diga la música. En una entrevista que les hace José Luis Trueba a los autores, resalta este hecho, y estoy de acuerdo con él. Es una obra musicalizada y con voces entrañables. ¿Les suena de algo la expresión ir de mosca en el transporte público? Y la comedia, ni se diga, se van a reír mucho. Hablemos del contexto histórico de Waikiki. De acuerdo con Mario Andrade Collado en su artículo llamado Noches de Cabaret en México, el Waikiki, aquel centro nocturno que brilló por décadas. José Moselo Andrade es un gallego que llegó a México a triunfar durante más de 30 años en la vida nocturna y del entretenimiento, convirtiéndose en uno de los personajes más conocidos de sus tiempos gracias a su trabajo y sus famosos cabarets, el Montparnasse y el Waikiki. La historia de éxito fue escrita en la avenida Paseo de la Reforma número 13, inspirado en Cuba, y el Tropicana. El inmigrante gallego revolucionó el mundo del entretenimiento de sus tiempos.
El Waikiki en las décadas de los 30, 40 y 50 fue la casa que durante muchos años dio noches mágicas a presidentes, políticos, artistas, periodistas, estrellas, empresarios y muchas personalidades más. Algunas de las personalidades que pasaron por las pistas de estos famosísimos centros nocturnos fueron María Félix, Mario Moreno Cantinflas, Jorge Negrete, Agustín Lara, Los Panchos, María Luisa Landín, Chelo Silva, Lupita Palomera, Germán Valdés Tintán y muchas otras. En mi opinión, es una novela que vale la pena leer si quieren pasar momentos agradables, reírse y sumergirse en el mundo del cabaret. He disfrutado mucho con esta lectura, especialmente porque me permitió echar un vistazo al pasado en todo su contexto. Lenguaje, problemas, política, entretenimiento, música, personajes y por supuesto los cameos, ya que se encontrarán con personalidades de la farándula de la época. ¿Por qué elegí esta lectura? Porque lo recomendaron en el podcast de Librería Gandhi y me interesó mucho este tema. ¿Para quién es este libro? Para aquellos que gustan de la novela histórica, el thriller, historias basadas en México de mediados del siglo XX. Mis tópicos favoritos: la referencia a la música que bailaban, los sitios de ocio y consumo, productos de la época de los que se hace mención, el gesto de Ovidio para con Esmeralda cuando ésta es encarcelada. Casi lloro con la historia de Esmeralda, la dupla que forman Mario y Esmeralda, los cuadernos y la confusión en torno al nombre Calvario. ¿Quiénes son los autores? Ana García Bergua es narradora y cronista. Estudió letras francesas en la UNAM y escenografía teatral en el CUT. Es colaboradora del Obelisco, El Semanario Cultural, Este País, La Jornada Semanal, La Orquesta y Letras Libres. Por su parte, Alfredo Núñez Lanz es escritor y editor fundador de Textofilia Ediciones. Ha publicado los libros Soy un dinosaurio y Veneno de abeja. No les platico más. Hagan esta lectura y pásenlo genial. Conozcan un México de lo más interesante y a la vez oscuro. Nos vemos en un próximo video. Bye.